Ay, qué lindos que quedaron. Quedó bárbaro. Sí, es vida el pan. Hola mis amigas y mis amigos, ya vengo con el matecito. Bueno, te cuento que después de hacer unos cuantos videitos de entre casa, hoy volvemos a la superproducción. Pero mirá, te va a encantar la receta de hoy porque vamos a hacer pan árabe. Y acordate que es un ratito chiquito que vamos a pasar juntas. Porque conmigo, ¿qué significa? Que es rápido, que es fácil, que es bueno y que es barato. Sobre todo, y sano. Bueno, para hacer el fermento previo y que todo quede mejor, cuando vos trabajes, hacé fermento previo, porque todo queda mejor. Vamos a poner una cuchara de harina común, una cucharita de azúcar y la levadura. Vos recordá que si vas a usar 1 kilo de harina, va un sobrecito entero de levadura seca. Si vas a usar medio kilo, medio paquete, medio sobrecito. Es lo mismo si usás el pancito de levadura fresca. Entonces, acá tengo, yo no voy a hacer 1 kilo hoy, voy a hacer menos. Pero acá voy a poner un poquito más porque no me alcanzaba. Listo. Y ahora un poquito de leche tibia. No fría, no caliente, leche tibia. Vamos a unir esto y lo vamos a dejar reposar un poquito. Ahora ya calentamos la leche, así que le ponemos un poquito de leche. Ahí va. Lo revolvemos así, un poquito. Y ahora lo vamos a dejar descansar un ratito para que se active la levadura y poder continuar con el pan. Esto es fácil, es esto solito, nada más. Ahora lo que viene sale como por un tubo. Mira, listo. Lo vamos a dejar así, lo tapamos un poquito y en unos minutitos nos vemos de nuevo. Mirá qué lindo el fermento. ¡Ay, hermoso! Se activó la levadura. Acá hay mucho amor. Quedó como una espuma de afeitar, ¿ves? Hermoso. Bueno, ahora, chan, chan. Ah, espérate que me saco las cosas. Me saco los anillos y las pulseras. Ay, mirá qué bonita. Me la regaló mi amiga Ana para mi cumpleaños. ¿Viste que fue ahora el 8 de marzo? Es hermosa, me encanta. Bueno, listo. Ahí está. Bueno, eso recordá que es una norma de higiene y lo mismo tener la mesada limpia, no solo limpia, sino desinfectada, con un poquito de alcohol y las manos limpias. Vos recordá que siempre hay que lavarse las manos a cada rato y si de repente suena el celular y vos estás haciendo la comida, cuando volvés otra vez te lavás las manos. Cada vez que manipulamos alimentos nos tenemos que lavar las manos antes con agua y jabón. Vamos a hacer el pan árabe. Con harina común 4 ceros, algunos lo hacen con 3 ceros, pero yo lo hago con 4. Vamos a ponerle medio paquete, viste que te dije que hoy no voy a hacer el paquete entero. Y acá vamos a poner también, porque me gusta hacer en simultáneo, la harina integral super fina. Ahí está, estos van a quedar para ver, porque la harina integral es para todos, pero especialmente para el que tiene diabetes. Vos recordá que yo puedo hacer esto acá, en un bol, o también lo puedo hacer en la mesada directamente. Hoy se me ocurrió hacerlo acá, no pasa nada, está todo perfecto. Ahora vamos a poner un poquito de aceite por acá alrededor, a ojo, vos me estás viendo lo que puse, así, un poquito. Y acá también, vos vas a ver lo que voy a poner, a ojo, y habré puesto... Habré puesto 1/4 de harina y un poquito de sal a los costados. Hoy tengo que tener cuidado, porque esta es sal marina y sala, como cualquier sal, porque te acordás que yo uso sal light en casa, pero como estoy en la casa de mi hijo, que estamos haciendo la superproducción, entonces no traje la sal light hoy, así que esta sala. Entonces acá voy a poner en el medio el fermento previo.
Ay, qué hermoso, mira, como una espumita de afeitar, hermoso. Ahí va, esto va acá a la cocina. Y también vamos a poner acá el otro fermento que yo ya lo... Puede ser el mismo fermento para las dos cosas, pero yo lo hice aparte hoy. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a unir. Entonces le vamos agregando agua para formar la masa, la cantidad necesaria. ¿Ves? Vos estás viendo. Es fácil. Vos no tenés que ni asustarte ni nada. La masa con levadura es buena, no hace nada. Todos lo podemos hacer. ¿Ves cómo estoy formando? Un poquito más. Además, la única manera es hacerlo, es probar, y cada vez vas a tener más experiencia y cada vez va a salir mejor. Ahora, yo quiero decirte algo para que tengas en cuenta y lo sepas. Mira, espera, ahora te digo. ¿Pero ves que ya uní todo? Bueno, a esto le hace falta un poquito más de harina porque me pasé con el agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a bajar acá a la mesada. Ya es hora de bajarlo a la mesada. Ahí va. Un poquito nomás, ¿eh? Esta que puse acá. Y lo vamos a formar la masa. Entonces, ahí va. Mira. Lo bueno de los errores es que le puede pasar a alguien, entonces vos le mostrás cómo resolverlos. Sí. Equivocarse es parte. Sí. Y además una cosa, vos ten en cuenta lo que te iba a decir recién. Cuando vos haces algo, por ejemplo, este pan árabe o cualquier otra receta que te di yo o que la aprendés de cualquier lado, o también cuando haces ejercicio físico, cuando haces gimnasia, porque yo esto se lo digo a mis alumnas. Vos recordá que yo no soy cocinera, no soy chef, mucho menos profesional de la cocina. Yo soy simplemente una ama de casa, una persona que le gusta comer sano, casero, y que estoy cansada de que todo lo que nos enseñan a hacer tiene un pan de manteca y 8 huevos, porque queremos bajar ese tenor graso, esas calorías, queremos comer saludable. Entonces yo lo que hago es adaptar las recetas para que sean más sanas dentro de lo tradicional, de lo que conocemos, de lo que comemos, pero podemos bajarle las calorías, podemos bajarle el tenor graso para no tener colesterol, podemos bajarle el sodio también, porque todo lo que compras, aunque diga sin sal, tiene sodio. Y no te podés imaginar a veces las cantidades que tiene. ¿Te acordás que en un video yo conté que tal vez compras una galletita y tiene 300, 400, 800 miligramos de sodio por 100 gramos de producto, cuando no debería de pasar los 150 miligramos por 100 gramos de producto? Esa es la cantidad. Bueno, entonces yo le digo a mis alumnas, como te estaba diciendo, y lo mismo te comento a vos si haces una comida o haces un ejercicio, que no tiene por qué salirte de una vez las cosas. Tal vez una vez te sale mal o tal vez te sale más o menos, pero no importa, no tiene por qué salir de una. Uno está aprendiendo, no es nada. Y así como dijo Manuel, con los errores vamos aprendiendo. Bueno, eso te lo quería decir para que lo tengas en cuenta y estés contenta que todo te va a salir bien, pero si algo no sale como vos querés, tenés que tener cierta tolerancia a la frustración y la práctica te lo va a dar, porque nadie nace sabiendo. Hay un dicho, una palabra que dice: lo que ahora es fácil, antes fue difícil, pero ahora es fácil porque ya tenemos experiencia. Mientras charlamos, vos me viste cómo estaba haciendo esto. Ya está la masa hecha, la masa formada. ¿Te acordás que cuando tiene levadura le gusta que le peguemos, que le demos golpes? ¡Oh! ¡Listo! Bueno, ya está.
Ahí va. Esta es la masa preparada del pan árabe común, con harina común. Harina 4 ceros o 3 ceros si querés, también. Esto ahora lo vamos a dejar así, que descanse un poquito, y le vamos a poner un lienzo, un repasador, algo arriba, o si querés, esto que está limpio, una bolsita de nylon también, así, y esto arriba, para que descanse. Acordate que no tiene que estar en superficies o en lugares que le dé correntada de aire. Y vamos a hacer el de la harina integral, que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a unir un poquito más de agua, que es la cantidad necesaria, la que la harina chupe hasta formar la masa. Ahí está, ya se formó. Bueno, ahora ya hicimos acá, formamos la masa un poco, la bajamos a la mesada. Ahí va, esto va acá a la pileta. Y ahora terminamos de formar la masa acá, para los pancitos árabes integrales. Todos deberíamos de comer integral, pero bueno, ahora hice de las dos maneras, integral y común. Ya está, ¿ves? Esta la corrí porque no me hace falta, ¿ves? Ya está. Ahí está. Tiene que quedar así, en su punto justo. Unos golpecitos. ¡Ay, saltó! Unos golpecitos a la masa con levadura. Y ya está. Ya está perfecta. Está lista. Sigo por seguir así, amasando un poquito. Ahí está. Esto también vamos a dejar ahora que se siga elevando. Mirá, así. Ahora también lo vamos a tapar un poquito y vamos a dejar un rato, 20 minutos, media hora. Viste que la ansiedad no nos gane por querer hacerlo antes, para que esto se eleve, como dicen en la tele, viste, se haga el doble de su volumen. Ahora vamos a esperar un ratito, un poquito ordenamos la mesada, esperamos que esto se eleve y volvemos enseguida para terminar con la receta. Ay, mirá qué lindo esto. Mira, lo acaba de abrir mi hijo Manuel. Dice, lo abrió recién para repostería. Qué lindo, mirá. Mirá lo que podemos hacer. Esto se usa para hacer las masas y no tocarlas con la mano y así. Mirá, qué bárbaro. Muy bien, así limpiamos más cómodo la mesada. Ay, mirá, no te pierdas esto. Vení. Son chiches. Aunque algunos ya lo conocen. ¡Ay, qué emoción! Yo quiero uno en mi casa también. Chao. Ahora se baja solo. ¡Ay, qué placer! Bueno, vos no te imaginás el placer que me da, la alegría que me da cuando me escriben por mensaje privado o público, o los conocidos que me ven y me dicen, ay Silvia, hice el pan árabe, hice el pan integral, hice los biscottis, hice el esmellún, hice esto, lo otro, y me da una alegría, la alegría de poder compartir algo y que al otro lo beneficie de alguna manera, porque en definitiva eso es lo único que nos vamos a llevar. Lo único que nos interesa, trascender, dejar nuestro legado para que otros lo aprovechen, el bien común, enseñarle a los demás humildemente, lo poquito que sepamos. Bueno, y mirá qué linda la masa se está haciendo. Habrán pasado 15 minutos, mirá, ¿ve cómo está levando? Qué linda, hermosa, hay amor acá, hay amor. No hay, mirá, esperá, mirá la integral, qué linda, mirá. Le pones el dedo y mira cómo se hunde, ¿ves? ¡Qué bárbaro! Ya enseguida ahora lo vamos a abrir porque cada vez que toquemos la masa con levadura tenemos que volver a dejarla levantar un poquito, elevar, antes de ponerla al horno. Cada vez que tocas masa con levadura, un poquitito, 5 minutitos, aunque sea, que vuelva a levantar. No hay nada más lindo que hacer pan. Es una satisfacción, es como vida hacer pan. Qué lindo, me encanta que compartamos este rato juntas. Y de paso nos tomamos un matecito. Pero mira,
Vos no te podés imaginar todas las cosas que se pueden comer con esto. Podés comerlo en el desayuno, podés comerlo tostadito con queso, poner una hamburguesa adentro, carne. Un jamón crudo. Jamón crudo. Si haces con jamón cocido y queso, vos si querés tostar el queso con el pan y después ponerle el jamón cocido a continuación. A mí no me gusta tostar el jamón cocido adentro con el queso todo incluido porque tiene nitritos, nitratos y todas esas cosas que cuando se calientan se potencia. Entonces yo derrito el queso con el pan, lo tuesto y después le meto el jamoncito. Ese es un secretito que hace mucho lo escuché y lo aprendí. Bueno, basta, listo, ya estamos en la etapa antefinal, porque acordate que esto después tenemos que dejarlo levantar de nuevo. Agarramos la masa, mira qué hermosa, un poquito de harina común, ya estamos ahí, ahí nomás. Yo te voy a decir lo que hacemos nosotros, los armenios, y otra manera que podés hacer. Agarro un poquito y lo pongo así acá, para que esto leve de nuevo. Te agarras las manos con harina para que no se te pegotee. Ahí va, así, ¿no es cierto? Y entonces vamos formando los pancitos. A mí me gusta de este tamaño. Vos podés hacerlos un poquito más grandes, un poquito más chicos, pero más chicos no creo, ya es suficiente. ¿Cuántos querés vos así, Manuel? ¿Cuántos querés vos? Te voy a hacer integral también. 10. Bien. Otra cosa, vos tenés que animarte, que no tenés que hacer, suponete, 1 kilo, 3/4 kilo, medio kilo. Vos decís, ahora voy a hacer una docenita de pancitos árabes. Se hace solo, se hace enseguida, y ahí te vas a animar más a hacerlo. Entonces, hacemos así, porque esto ahora hay que volver a dejarlo que se eleve. ¿Te acordás que te dije recién que cada vez que tocas la masa con levadura tiene que volver a elevarse unos minutitos? Bueno, suponete que lo haga así. Esta es otra opción que lo pensé porque te va a gustar también. Mirá, ahí está, ¿ves? Ahí lo tapamos un poquito, que se levante. Pero también se me ocurrió otra, que esto lo podemos estirar así un poco, si te gusta esta opción. Si no, tenés esta de los bollitos individuales. Así, ¿viste? A la sans façon. Ay, no sé francés, pero esa palabra la sé. No sé si está bien pronunciada, pero bueno. Ahí está. Porque seguro que vos tenés tiempo, sos más detallista que yo, más prolijita, todas esas cosas, y lo haces. Entonces, esto ahora lo corto con un molde que quieras. Entonces, por ejemplo, ahí va. Entonces, vos ya tenés así también, redondito de la misma manera. Y ahora te voy a enseñar. Este no hace falta estirarlo, pero este chiquitito lo vamos a estirar. Entonces, esta es otra opción que te doy. Yo nunca lo hice en especial, en particular, pero te muestro porque es otra opción. Muy buena también. Ahí está. Mira, una más. No importa que este lo comes vos, Manuel. Que no salió redondito, redondito. Y ahí está. Entonces, ahora vamos a ponerlo esto en la bandeja. Pero esto, ¿ves que sobró? Un poquito. Entonces vamos a hacer de nuevo redondito para hacer los chiquititos individuales ahí. Un poquito más. Ahí va. Espera que lo vamos a poner hacia acá abajo, acá adentro, para que le vaya el calorcito. Ahí está. Más o menos a ojo. Este salió un poquito más grande, pero no pasa nada. Ay, ¿te acordás? Las 2 palabras que más me gustan en la vida. No pasa nada y está todo bien. Quédate tranquilo que conmigo está todo bien y no pasa nada. Mira, vamos a hacer así. Estas las vamos a poner en la asadera para que vaya al horno. A esta altura ya prendimos el horno.
y lo ponemos al máximo el horno. Ahora, porque se está calentando y ahora vamos a poner esto. Esto no necesita temperatura mínima en el horno, no, para nada. De mediana a para arriba, pero no de mediana para abajo, no pasa nada. Esto ahora se va a dejarlo levantar un poquitito de nuevo, va a elevar, entonces lo tapo. Ahí va. Yo te quería mostrar esta opción porque es muy linda, muy cómoda, importante. Y si no, esta que es la tradicional que hacemos. Esto se está levantando un poquito, este se está levantando un poquito y vamos a la última parte, a la del pan integral, al pan árabe integral. Acá tengo un poquito, ¿ves? Ahí. Entonces pongo acá y acá también. Hacemos un poquito y un poquito. Entonces, acá tenemos este. Ahí está. Hoy no tengo las uñas pintadas. ¿Viste que me dijo una señora? Ay, no hay que pintarse las uñas. Y yo dije, ay, eso para mí no, soy muy coqueta. Pero bueno, no me las pinté no por eso, sino porque no tuve tiempo todavía. Mira, vos no importa que estés haciendo pan árabe como yo, te pones los aritos, nos pintamos un poquito, porque si vos haces esto, tu cerebro va a estar constantemente leyendo tu actitud corporal y tu cara. Todo el tiempo el cerebro está leyendo eso. Entonces, si vos tenés una actitud corporal buena, estoy derechita, mano en la cintura, o Mujer Maravilla, y lo sostenés un minutito aunque sea, tu cerebro no le va a quedar otra que cambiar, porque va a decir, ¿está contenta o está enojada? ¿Entendés? Entonces vos, siempre bien, no importa que vayamos al supermercado a comprar, siempre tenemos que tratar, ¿no? No siempre podemos, pero bueno, tratamos, porque vos te vas a sentir mejor, y yo también, por supuesto, el cerebro va a cambiar, va a decir, ay, este está bien, está contento. Entonces, inmediatamente tu química cerebral y tu química del cuerpo va a cambiar. Dicho esto, ahora vamos a agarrar otra bandeja que tengo por acá para ponerlo y que se siga elevando en la bandeja. Y también vamos a abrir estos que ya están también. Entonces, este lo podemos abrir ahí. Agarramos un poquito de harina blanca. Siempre haces así en el palo. Bueno, ¿ves la diferencia? Mira, el otro lo abrí con cortante y este así. Ahora, mira lo que te recomiendo. No lo hagas más finito que esto, ¿ves? No lo hagas más finito que esto. Yo te voy a contar los secretos. ¿Ves? Así, mira. Ahí va. Bien de cerca lo estás viendo. Ahí. Porque si vos haces así, mira, acá lo afinás mucho, así en la punta, lo afinás. Cuando esto tengamos que abrirlo con el cuchillo, así, cuando tengamos que con el cuchillo abrirlo al medio para comer, porque este es un pan árabe finito recomendado por las nutricionistas porque casi no tiene miga, entonces no vas a poder abrirlo. Por eso vos tenés que ser viva y vivo y acá dejar un poquito, ¿ves? Así. Esta es la diferencia y no hagas así en las puntas. Así en las puntas no, porque después no los vas a poder abrir. Entonces así, ¿ves? Ahí está. Si querés incluso abrirlo un poquito menos, también se puede. Un poquito más gruesito. Yo te dije el secreto, pero después de saber el secreto va en cuestión de gusto. ¿Ves? Así. Así está mejor. Porque después es más fácil abrirlo al medio para comer y rellenarlo. Quédate hasta lo último porque te tengo que decir el secreto del pan árabe. Tiene un secreto más. Esto tiene un secreto más. Pero yo te lo voy a decir para que te salga no bien, mejor que este todavía. Y después me lo vas a contar, vas a ver. Ahora, yo te dije que íbamos a hacer otra opción, que es lo mismo para hacer los tacos, las fajitas, que después vos lo podés rellenar, doblar al medio así. Mirá, de esto se trata. Este mismo pan árabe, vos lo haces bien finitito, así como yo te estoy mostrando ahora. Así, ¿ves? Así. Esto
Esto se hace la fajita y ahora lo vas a ver. Mirá, lo vamos a poner en una sartén de teflón. Entonces vamos a poner así, ¿ves? Esto, así. Esta es la fajita. Ahí va. Puedo poner dos porque hay lugar acá. Pero ahora vamos a poner una y lo vamos a cocinar para que lo veas. Algo que me olvidé de decirte, pero vos te vas a dar cuenta. Ni siquiera acá, ni en la bandeja le puse nada. No lleva elemento graso. Nada. Directamente, no pasa nada. Entonces, prendimos la hornalla, ¿ves? Mira. ¿Ves? Este es horno eléctrico, ¿te acordás? Bueno, ahí está. Nada. No le pusimos nada. Está limpio. No tiene rocío vegetal, aceite, nada. Entonces tenemos acá la fajita. Ahora vas a ver cómo se cocina de un lado y lo damos vuelta del otro lado y listo. ¿Al máximo? Sí, al máximo. Sí, al máximo. No hay ningún problema. Mirá qué rápido, mirá. Rapidísimo. Todavía no se doró, pero ves que ya lo podés agarrar. Mira, ves que lo podés agarrar. ¿Ves? Ya se hizo de un lado. Entonces te voy a mostrar. ¿Ves cómo se hizo? En un momentito. Ahí va. Entonces lo ponemos del otro. Ahí está, ¿ves? Quedó bárbaro. Sí. Ahora se infla un poquito. Y son mucho más ricas que las que se venden de esa marca que... Por supuesto, no tiene conservante, nada. No tiene gusto a grasa, nada. Y es mucho más sano. Entonces se está haciendo, ¿ves? ¿Sabes qué marca digo? No sé, sin decir la marca. Esa marca que es de un osito y que el producto se llama Las Veloces, para no decir... Ah, sí. Empieza con R Sí. y termina con S. Pero eso en este país, Buenos Aires, Argentina, no sé en otros países cómo se llamará o cuál será la marca. Bueno, mira, ¿ves? Se está haciendo, ¿ves? Yo lo levanto ahora, pero para que vos lo veas. Un poquito más de ese lado para mi gusto, porque tampoco tiene que estar recontra cocinado, porque si no se endurece después. Y pensá que ahora lo estamos cocinando y después vos lo vas a comer y tal vez lo comas así o tal vez lo quieras calentar. Entonces hay que dejarla un poquito que le falte. Claro, un poquito. Yo te voy a decir cuál es mi gusto. Un cachito más. Mira, ya ni hace falta que lo agarre con eso. No me quemo, porque las mujeres tenemos dedo de amianto, decía una cocinera muy prestigiosa en la República Argentina, doña Petrona C. de Gandulfo se llamaba, hace muchos años. Ella decía así. Y decía que las mejores pinzas son los dedos. Bueno, muy bien. Le hacemos un homenaje. Fue la precursora de la cocina. Ella empezó con esto. Ahí va, ¿ves? Ya está. Ya lo saco. Entonces, esto lo podemos apagar. Listo. Entonces, ahora vamos a buscar un platito, una bandejita, algo. Y lo colocamos acá. Y así vamos poniendo una al lado de la otra. ¿Ves? Para que se vea. Quedó bárbaro. Sí. Esto le pones un poquito de pollo. ¿Ves que se dobla? Queda todo perfecto. Quedó cocida, se puede manejar, no pasa nada, no se rompe, igual que las compradas. Acá te lo estoy mostrando, que es la realidad. Perfecta. Ay, te da ganas de comerla, ¿no? Sí. Pero una vez fría ahora. Muy bien. Listo. Terminamos. Tarea cumplida. Ahora la parte final. Lo ponemos en la asadera, lo dejamos unos minutitos más al horno y cuando lo sacamos del horno, te cuento el último secreto. Bueno, mira, es un segundito. Mira qué lindo quedó la superproducción. Acá están los pancitos. Ya están 2 minutitos más. 1 minuto más que termine de elevar y lo metemos al horno. Al horno que ya está precalentado, está caliente y está al máximo. Si vos tenés una bandeja solo, lo podés dejar al máximo. Pero si tenés 2 en el horno para poner una arriba y una abajo, entonces horno mediano para que no queme el de abajo. Porque después lo vamos a cambiar. El de arriba abajo y el de abajo arriba. Nada más. Nos vemos, limpia un poquito la mesada y estamos de nuevo. Mira, quiero mostrarte para
para que veas, todavía no está, pero te voy a mostrar porque quiero que veas todo y que después cuando vos lo hagas no tengas ningún problema. Mira, todavía falta, pero te voy a mostrar algo. Esta es la bandeja de arriba y esta es la segunda bandeja de abajo. Entonces mira, te voy a mostrar para que veas. ¿Ves la de arriba? Yo la puedo dar vuelta, ya se formó, ¿ves? No se pega, no pasa nada. Pero todavía falta un poquito. Y mira esta que estaba abajo, mira. ¿Ves cómo esta tiene colorcito? ¿Ves lo que te digo? Que la que está abajo te dora lo de abajo y la que está arriba te cocina lo de arriba. Por eso es importante dar la vuelta. Entonces mira, ya que estamos, ¿ves? La damos vuelta. Mira, ni te quemás, no pasa nada. Está hermoso, están quedando los pancitos. ¿Ves qué lindo? Esta, que todavía falta, también la voy a dar vuelta. No pasa nada. Ahí está, perfecto. Entonces mira lo que voy a hacer. Esta ahora va a ir arriba. Ahí está. Pero vos ya sabés, lo dimos vuelta y lo invertimos. El de arriba abajo, el de abajo arriba. Y así queda parejito, hermoso. Y cuando se termina, ahora en un ratito, lo saco y te digo el secreto final. Bueno, vení. Ya vamos quedando poco. Bueno, mira, vení. ¿Te acordás? Acá está la que estaba abajo, que doró abajo, y ahora te voy a mostrar la de arriba, pero vamos por partes primero. Bueno, esta como está abajo, ¿ves? Para mi gusto ya está. Está un poquito dorada más de un lado, hizo más piso, y acá ya está del otro lado, ¿ves? Para que lo veas. Ahí está. Yo digo de sacarlo en este punto porque vos recordá que después lo vamos a calentar, capaz para tostarlo. Entonces tiene que estar así, porque lo podés guardar en el freezer también y después lo vas a sacar y lo vas a tostar. O lo podés comer así directamente, que también está en su punto justo. Y ahora viene el secreto. Cuando vos lo sacás del horno, unos 3 minutos, 4 minutos, 5 vamos a decir para redondear. No pasa nada. Lo vamos a poner en una bolsita de nylon, de estas limpias, descartables, estas que le llamamos, acá le dicen bolsitas de arranque, ¿ves? Arranque. Bueno, estas. Entonces lo vamos a poner así. Ahí está. Y lo dejamos acá 3 minutos, 5 minutos, con este calor del horno. Porque este es el secreto para que ahora, cuando lo saquemos de acá y se enfríe, lo podamos cortar al medio. Este es un secreto. Ahora vas a ver. Entonces, vamos a hacer un resumen final. Vos cuando vas a ponerlo al horno, el horno tiene que estar caliente. Al máximo que caliente. Una vez que vas a meter el pan árabe en el horno, lo bajás un poquito a horno mediano. Y bueno, va a estar más o menos unos 10 minutos así. Después lo sacamos, lo damos vuelta, lo cambiamos, el de abajo arriba, el de arriba abajo, y unos 10 minutos más. Yo te digo 10 minutos porque eso depende de cada horno y vos vas a querer saber cuál es el tiempo aproximado. Pero vos hacé como yo, te vas fijando, porque más o menos esos son los minutos, pero depende de cada horno. Hay hornos que calientan más que otros, otros menos, unos eléctricos, otros a gas. Eso es más o menos para que tengas una idea. Ahora, mira, habrá pasado 2 minutos, 5 si querés, ahí transpiró. Lo vamos a sacar de la bolsita. Y ahora sí, que se ventile, que se enfríe. Ay, qué lindos que quedaron. Quedó bárbaro. Sí, es vida el pan. Entonces lo vamos a dejar que se enfríe. Pero ese es el secreto para que después vos, cuando quieras abrirlo, se abra fácil. Entonces, ¿ves? Me quema todavía. Vos lo podés dejar enfriar. Porque ves que lo estamos haciendo en tiempo real. Ahí está. Genial. ¿Ves que sale el humito?
hermoso. Y ese es un secreto para que después vos lo puedas abrir. ¿Y ves por qué te expliqué que cuando le pasás el palo de amasar no lo achates mucho acá? Para que te quede lugar para poder abrirlo. Mirá qué hermoso. Finito, no tiene miga, recomendado por los nutricionistas porque es mucho más sano, y el integral mucho más aún. Y lo pueden comer en su medida justa la gente que tiene diabetes. Especialmente, todos deberíamos de comer eso porque esa harina integral tiene más fibra, no está procesada, no está a la mano del hombre, digamos, haciéndolo así refinado, y entonces en la sangre se va absorbiendo más lentamente la glucosa. Esto, una vez que se enfría, ¿cómo lo vas a guardar? ¿Cómo lo vas a almacenar? Una vez que se enfría, en otra bolsita limpia, los guardas así, todos como quieras, así, y lo pones en el freezer y lo guardas. O lo dejas en la heladera o fuera de la heladera para consumir. Ahora lo dejo así porque tiene que enfriarse. Nunca lo guardes caliente, espera que se enfríe. Listo, nos vemos en un ratito con los demás terminados. Bueno, acá estaba preparando las bolsitas para guardar, ya terminamos con esta superproducción. Acá están los pancitos árabes como te mostramos y terminamos de sacar los otros del horno. Así que te quedó todas las opciones, los integrales, los de harina blanca, la fajita, los amasados, los estirados con el palote, los estirados con un molde. Y espero que te haya gustado esta receta, que la podamos disfrutar juntos. Y si te gustó, acordate de poner me gusta y suscribirte al canal, activar la campanita que está al lado, hacer clic en suscribir y clic en la campanita para que te llegue el aviso, la notificación cuando hacemos otro video, cuando hago otro video y podamos seguir compartiendo juntas. Bueno, nos vemos en la próxima y cualquier duda me dicen, cualquier pregunta, nos vemos y seguimos compartiendo un momento lindo.